El trazo errante. Alicia Perris de nuevo en los micrófonos de Radio Sefarat en tu casa. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. Has estado, como casi siempre, viajera. En este caso nos llevas a Londres, a la Royal Academy. Sí, un sitio muy caro. 17 libras entrar, lo cual es un dinero, son casi 20 euros, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que el último es que la cultura hay que pagarla, etcétera. Del 24 de septiembre, sí, que se acaba de inaugurar con rueda de prensa y demás, con los comisarios, al 2 de enero del año que viene, la Royal Academy de Londres organiza, el comisario es el doctor David Anfam, una exposición sobre el expresionismo abstracto, ABEX en inglés y cortito, que muestra un panorama rico y variado de un conjunto artístico durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40-50, en las dos costas de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, pero la exposición está en Londres, ¿no? Con la colaboración de uno de los museos más importantes del mundo y también de España, en su filial de Bilbao, el Guggenheim, ¿no? Eso es un museo también judío porque tiene sedes de la antigua PEGI, ¿verdad? En Venecia, en Estados Unidos, efectivamente, con la colaboración del Guggenheim de Bilbao, como dices, y con artistas con unas biografías y procedencias muy diversas que vivieron, como decíamos, 2 guerras mundiales, la Guerra Civil Española, porque también algunos participaron, no es concretamente estos artistas, pero sí personas de fuera de España, el crack del 29, el comienzo de la Guerra Fría, el macartismo, todo esto. Resume los hitos del siglo XX, ¿no? Sí, prácticamente, por edad y por actuación. Son más de 160 piezas de unos 30 creadores. A estos pintores les preocupaba sobre todo la ruptura con el foco central de los cuadros, que es un tema clásico, la voluntad de marcar la presencia humana, incluso abstracta, y el desafío de la escala que va desde piezas mínimas muy pequeñas o de un tamaño, digamos, que se ve normalmente en las exposiciones, hasta otras que son de una grandeza épica, que son muy grandes. En la sala central de este sitio, cuyo una de las ventajas, si pienso en París, en el Gran Palais, que son grandes salas de exposiciones, pero la ventaja de estas salas es que están mucho más aireadas, no solamente en la forma en que se cuelgan los cuadros, sino también la cantidad de público. Entonces, son cuadros muy grandes, necesitan un cierto apartamiento, y eso se agradece mucho, porque yo he visto en París, que quiero tanto, pero también hay que decirlo, a veces en tercera fila, exposiciones, porque están siempre llenísimas, ¿no? Entonces aquí eso se disfruta mucho, ¿no? Y la sala central se la dejaron a Rothko, son 12 salas en total y el lema de Rothko, para dar un poco el tono, es tragedia, éxtasis y fatalidad. De todas maneras hay muchísimo color en la exposición, que no crea la gente que es todo gris, monocorde. Claro, es una de nuestras referencias al que volvemos constantemente, a Rothko. En muchos de tus programas hemos hablado de él. Les vamos a poner un link para que recuperen uno de estos programas de Alicia Perris. Sí, que son más específicos de Rothko. Hablando de la verdad es que hay pintores que siempre están. Maudit, Rothko, no sé, Chagall, siempre están de alguna manera presentes de los nuestros, ¿no? Robert Coates decía ya en 1946, hablaba de este movimiento. Probablemente sea él el que creó la frase el apelativo de expresionismo abstracto en relación con este movimiento nuevo en el arte americano, que estaba inspirado en las vanguardias, como siempre, que ya habían quedado atrás, europeas, y antes la abstracción de artistas como Mondrian, Kupka, Malevich, Kandinsky, y el expresionismo con creadores como Lautrec, Schiele, Munch, Fritz Lang, el expresionismo abstracto. Entonces
renace en la versión de Estados Unidos, digamos. ¿Es un movimiento eminentemente norteamericano? Sí, pero ahora vamos a ver que venían un poco de los 4 puntos cardinales los autores, ¿no? Entonces aparece en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en 2 grandes corrientes citadas habitualmente. Una es el action painting, que pone el acento sobre el acto físico de pintar a la Pollock, digamos, y otro es el color field painting, que privilegia sobre todo la pintura en campos de color sin perspectiva a la Rothko, ¿no? De todas maneras, todo eso encaja perfectamente en el puzzle de estos autores, ¿no? ¿Estos autores quiénes son? Pues habría que hablar de Arshile Gorky, de Jackson Pollock, de Franz Klein, de Willem de Kooning, de Rothko, efectivamente, de Barnett Newman, de Ad Reinhardt, de Robert Motherwell, de Clifford Steele, Philip Gaston, Adolf Gottlieb, Aaron Siskin, fotógrafo judío del que se habla poco o no lo suficiente como se habla en los casos de los pintores que ya mencionamos. Y hay 3 mujeres también, no penséis que solo es una reunión de caballeros. Louise Nevelson, Janet Sobel y Lee Krasner, que era la esposa. Y que es de los nuestros. Sí, que es de los nuestros, efectivamente. Bueno, a Pollock se le consagró una enorme sala y una de las telas de su mujer, Lee, está cerca. Hay también otros pintores como Joan Mitchell, que termina la exposición con una sinfonía de amarillo organizada en un tríptico. Bueno, uno puede acabar absolutamente empachado y, digamos, saturado de color en el mejor sentido, ¿no? Se dice que lo que te estaba diciendo, se dice que este es un movimiento sombrío, pero no, la verdad es que hay muchísimos naranjas, amarillos, colores cálidos. Lo que pasa es que, bueno, se va pasando por distintos estados de ánimos y distintas épocas. Claro, a lo mejor toma el color más de lo abstracto que de lo expresionista, ¿no? Yo creo que sí. Desde luego son un movimiento fantástico de la historia americana que es vibrante, que es palpitante. Todo lo contrario a lo que la gente a priori supone, ¿no? Ellos se definían, hay un pintor francés que se llama Pierre Soulages que decía: yo no represento, presento, no digamos describo, sino que pinto. Hay un juego de palabras, je ne de peins, je peins, no describo, pinto. Y sus telas son puramente abstractas y pudiera muy bien definir todo este conjunto, ¿no? Y bueno, aparte de Anne Pham, hay también una señora que es Edith Devaney, que es también comisaria de esta exposición, y el Banco Nacional Paribas es también patrocinador de la muestra, de la que el Evening Standard, que es un periódico muy leído, la considera puro genio. La primera, dice, en Reino Unido desde hace 60 años, en donde Steele, de Kooning y todos estos aparecen, por ejemplo, 9 Steele que nunca habían sido prestados antes, y las obras de Pollock Mural y Blue Poles expuestas por primera vez. Es decir, eso tiene mucho mérito, porque si no siempre vemos las mismas obras deambulando de una sala de exposición al otro del mundo. El que viaja acaba viendo siempre lo mismo, ¿no? Y aquí se recuerda también los años 50-40 de Nueva York, en la edad de la ansiedad, la edad en donde está el free jazz y la poesía beat, ¿no? Y por momentos es muy intenso, muy espontáneo y profundamente expresivo. Esos enormes campos de color que bordean lo sublime, ¿no? Entonces, este señor Anne Pham lo nombro mucho porque es que está un poco omnipresente detrás de esta exposición, no solo porque sea el comisario y un experto en expresionismo abstracto, sino porque además es el autor del catálogo razonado de las pinturas de Mark Rothko y consultor senior del Museo Clifford Steele de Denver. O sea, es una autoridad en la materia, el responsable de todo este evento, ¿no? En una entrevista que ha hecho hace muy pocos días, decía que el ABX, el expresionismo abstracto, comienza cuando ya se habían apagado los fulgores del cubismo, el surrealismo y el expresionismo alemán, y, como no, el fauvismo, anterior casi, entre otras corrientes. Y él explica este fenómeno que es heterogéneo, pero que no deja de ser un conjunto, como el hijo de toda aquella obra muy diferente que se había visto en el MoMA en determinadas circunstancias, dedicadas a Dada, al surrealismo, monográficos sobre Matisse, Picasso, Paul Klee, los mexicanos Diego Rivera, Orozco, Siqueiros.
a Pollock, por supuesto, y que está tan influido por estos anteriores, y obras muy raras en Europa, sobre todo, sobre arte inca, maya, azteca, navajo, africano negro, Joan Miró, de Quirico y Mondrian. Eso responde un poco a la pregunta de la que hablábamos al principio, antes de entrar, de si forman un grupo, si se puede hablar de expresionistas abstractos. Sí. Anfang dice que el expresionismo abstracto es un movimiento que elude una definición clara y es idiosincrático. Como dicen los expertos, idiosincrático es que tiene de idios del griego, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Pero no es solo pintura, también hay escultores como David Smith o fotógrafos como Aaron Siskin, que está presente en esta exposición. Barbara Morgan y Harry Callahan. Es decir, que él dice que sí, pero no, pero al final acaba reconociendo que a pesar de todo es un todo. Que la diferencia se encuentra en que encaja, ¿no? Uh-huh. Dice, no hubo manifiestos como los de los futuristas o surrealistas, que fueron muy contundentes, ¿no? Como Breton y todo esto, pero vinieron de todas partes. Pollock y Steele del oeste, Motherwell de Washington, de Koenig nació en Rotterdam, Gorky vino de Armenia, Rothko, como se sabe, de Latvia, y además estuvieron influidos por el existencialismo muy francés, un movimiento de Simone de Beauvoir, Sartre y Albert Camus de los años 50, que tuvo una eclosión enorme y luego un poco se apagó, se diluyó. Y él dice que es un zeitgeist, una forma de estar en el mundo, y que también hay paralelismos en la literatura con escritores como Norman Mailer o William Faulkner, que como todo el mundo sabe son terriblemente norteamericanos. Y Meyer Shapiro, uno de los nuestros, que es historiador de arte de la Universidad de Columbia, dijo del grupo, con todos los entrecomillados que haga falta, que se alineaban contra la Guerra Fría y el macartismo, lo cual está muy bien, que significaba el conformismo, el servilismo y la alienación como poco. Fueron también algunos vanguardistas en la declaración de su sexualidad. Pollock, ahora no se nota esto tanto, pero en ese momento es importante. Pollock era bisexual, declarado, Nevelson y Parsons lesbianas, Stamos y Tomlin homosexuales, and so on. Pero ¿a quién le importa? Uh-huh. Lo importante es que fueron sobre todo cosmopolitas y que han ejercido una influencia enorme porque siguen buceando en lo humano y en sus emociones. Y entonces, esto como generalidad, podríamos dar una pincelada o un flash, porque era fotógrafo, de Aaron Siskin, que había nacido en 1903, era judío, claro, Nueva York, y murió en 1991. Recibió una fuerte influencia de William Blake, que a mí es un personaje que me fascina, que yo trabajé mucho cuando escribí mi biografía de Newton, porque Newton tenía que ver con Blake. Blake tiene que ver con todo, ¿no? Hasta con Hannibal Lecter, ¿no? Bueno, recibió cuando se casó de regalo, un regalo de luna de miel muy curioso, que era una cámara fotográfica, y a partir de ahí empezó a sacar fotos y a alinearse la vertiente estética de la fotografía, pero también... Como Newton, ¿no? Bueno, Newton, ¿qué personaje Newton? No, mucho mejor que Newton moralmente. Newton firmó muchas sentencias de muerte, esto no lo sabe la gente. No solo sus historias de física y óptica, ¿no? Fuera de bromas pesadas, Siskin procura mostrar las condiciones de vida de los habitantes menos favorecidos en Harlem y publicará así su Harlem Document Photographs 1932-1940 y se lo considera el padre de la fotografía abstracta e impresionista. Esto es importante. Y luego está Lee Krasner, que nació en 1908. Son todos, tienen un paralelismo enorme con las fechas de nacimiento y muerte. Y es también una influyente artista de este movimiento. En la segunda mitad del siglo XX, la sexta hija de un matrimonio de inmigrantes judíos que venían de Rusia. Ella estudió con Hans Hofmann y a través de este maestro conoció a Picasso, a Matisse y a otros pintores abstractos europeos que le influyeron mucho. Se casó con Jackson Pollock y murió con 75 años, y aparece en la película biográfica que se hizo de Pollock en el año 2000, que relata que tuvo mucho éxito. Bueno, por supuesto no es un blockbuster, pero tuvo mucho éxito en determinados ambientes. Relata la vida de su esposo
Y Krasner es representada por la actriz estadounidense Marcia Gay Harden, que gracias a este papel ganó el Oscar por su interpretación en aquel momento, ¿no? Y bueno, luego nos queda nuestro maravilloso Rothko, ¿no? ¿Y qué vamos a decir de Rothko que no hayamos dicho? Rothko venía de Letonia, que queda también muy lejos. También hablamos en otros programas, que espero que los oyentes vuelvan a frecuentar, de sus pesadillas, de tumbas abiertas y demás, de persecuciones, toda una problemática que lo va a llevar a un final que podría haber sido menos precipitado y menos dramático, ¿no? Porque Rothko se suicida, su padre tuvo problemas de enfermedades, él era muy liberal, le apasionaban los derechos del trabajador, el derecho de las mujeres a la anticoncepción en aquellos tiempos. También sufrió ataques antisemitas y abandonó sus estudios en Yale, sin haber recibido clases de arte, a pesar de que 46 años más tarde le darían un título honorario. Bueno, ¿es doctor honoris causa, a lo mejor? Ay, no sé, pero bueno, por lo menos tuvo suerte de que muy al final, en fin, le reconocieran, lo compensaran, ¿no?, de alguna manera. Sí. Gorky fue uno de sus profesores y a través de Weber empezó a visualizar el arte como una herramienta de expresión emocional y religiosa. Con lo cual, su pintura es un poco también el resumen de todo lo que ha vivido y de todas las personas que lo educaron y con los que vivió. Se casó con Edith Sahar, que era una diseñadora de joyas. Se casó muy pronto, en el 32. Y esto es interesante, fundó un grupo, o participó de un grupo que se llamaba Los 10 Disidentes. Eso ya marca sí, tendencia, de 10 Dissenters, o de Whitney 10 Dissenters, junto con Ilya Bolotowski, Ben Sion, Adolf Gottlieb, Lou Harris, Ralph Rosenborg, Louis Schenker y Joseph Solomon. Y, algunos de ellos judíos, ¿no? Seguro, sí. Sí. Y entonces lo que hacían era protestar contra la presunta equivalencia entre la pintura estadounidense y la pintura literal, sea lo que fuera aquello, como digo muy a menudo. Porque a veces leemos cosas y decimos, muy bien, que queda precioso. ¿Y qué significa realmente? Alicia, ¿con qué te quedas de esta exposición? A mí, con ese aire del que hablaba, me parece muy importante. He disfrutado del espacio. Además que queda en un sitio muy vivo, en pleno Piccadilly de Londres, uno de los place to be en Londres. Y entonces uno llega de ese loquero que hay siempre alrededor, sobre todo por las tardes, y olvidándose, si tienes suerte y hablas un inglés razonable y demás, de no pagar lo que cuesta, y disfrutas muchísimo. Es una buena manera de volver al trabajo o de volver a la vida artística, ahora en vísperas del año nuevo 5777. Muy bien. Así que Shana Tová para todos. Aprovechamos para desearte un año dulcísimo. A ver si puede ser. Y que sigamos compartiendo programas en el 5777. Que así sea. Shalom Ubraja.